Los dinosaurios vivieron mucho más tiempo que nosotros en este mismo planeta, unas 500 veces más. Y sus huesos, para fosilizarse, tardaron unas 200 historias de la humanidad. El descubrimiento de una nueva especie, su estudio, la comprobación de una hipótesis, su reconstrucción y su presentación al mundo también llevan mucho tiempo. Pero para llegar a un descubrimiento, primero hay que estudiar años, licenciarse en biología con orientación en paleontología, pasar aún más años desarrollando una tesis, para finalmente obtener un doctorado. Parece toda una era geológica, piensa Lucila, porque se encuentra en medio de su tesis de doctorado y un largo tiempo la está esperando. No. Esta vez no vamos a reconstruir un dinosaurio. Vamos a reconstruir una serpiente que vivía esquivando las patas de los dinosaurios. Un hallazgo que puso en duda, revolvió todo lo que conocíamos sobre el origen de las serpientes. Es una serpiente con patas y la llamamos Nahash. The Germans, a very long time ago, created a word, Lagerstätten, which is essentially like a gold mine. And a Lagerstätten makes reference now in paleontological terms to a locality or a sequence of rocks where we find an outstanding collection of beautifully preserved and diverse fossil organisms. La Buitrera is a fossil Lagerstätten. There is no other locality on Earth from the Mesozoic era except La Buitrera that preserves that quality of snake fossils. It is spectacular. En el año 2001, el ninja comandó una de sus campañas con menos recursos. Llegó a La Buitrera, más precisamente a un lugar llamado La Piedra Sola, con un equipo reducido. Entre ellos había un joven estudiante. Se llamaba Pablo Gallina. Increíble, no sé si suerte de principiante o qué, pero dio con los restos por primera vez de una serpiente. ¿Y qué tiene de especial una serpiente? Una serpiente de la época de los dinosaurios. Menos mal, si no, estaríamos haciendo otro programa. ¿Y cómo fue ese día, Gallina? En general, siempre salimos bien temprano a la mañana para recorrer largas caminatas hasta llegar al yacimiento. Y esa mañana, un poco aburrido por hacer ese camino todos los días, decidí desviarme. Bueno, en ese desvío encontré un nuevo yacimiento pequeño. En la roca habían pedacitos de huesos. Y cuando me acerqué y empecé a limpiarlos con el pincel, me di cuenta que se trataban de pequeñas vértebras y que seguían una línea, o sea, estaban mostrando que quizá habría un animal articulado. Largué todo, llamé al ninja y al resto del equipo para que me ayuden a armar el bochón y poder extraerlo. Cuando los paleontólogos encontramos algo en el desierto, en las campañas, podemos dar con materiales que o ya se conocen
o su preservación o su tiempo de exposición a la intemperie hace que no sirvan para nada. Rápidamente nos pusimos a trabajar, a hacer el bochón para llevarlo al laboratorio y ver los resultados que hasta ese momento no nos esperábamos que podrían ser tan importantes. Pero a veces damos con materiales nuevos que vienen a confrontar teorías antiguas y establecidas, como en este caso. Cuando Lucila era chiquita, quería ser veterinaria. Pero después se arrepintió. No podía ver animales sufriendo. Y mucho menos podía ver sangre. Entonces pensó, ¿cómo hago para estudiar animales sin verlos sufrir? Tendría que estudiar dinosaurios. Cuando llegó a la facultad, descubrió que la paleontología no era solamente estudiar dinosaurios, sino que había todo un abanico de especies ya extintas. Definir su objeto de estudio representaba un largo camino, que para Lucila recién comenzaba. La mayor parte de las veces, las maravillas del descubrimiento no aparecen en el campo, aparecen en el laboratorio con la preparación y el estudio. En este caso, la maravilla era que la serpiente tenía patas. Conserva el sacro, que son las vértebras donde se ancla la pelvis, y además la cintura pélvica. Otra cosa novedosa que tiene es que aún conserva las patas funcionales. When it comes to the evolution of lizards, forgetting about snakes as anything other than a kind of lizard, lizard evolution certainly begins on land. There's no question about that. They are four-legged animals. They are all terrestrial. Even the oldest ones that we know of from the rock record are terrestrial. The question, of course, and this is always the scientific question, is where do snakes evolve from within this larger group of terrestrial lizards? 100 millones de años atrás, aproximadamente, algunos lagartos perdían las patas y se transformaban en serpientes. Pero esta evolución, ¿fue en un ambiente acuático o en uno terrestre? Hasta ahora, las serpientes con patas que se conocían de 100 millones de años provenían de rocas marinas entre Europa y África. En 1868, Edward Drinker Cope, él, proponía la primera teoría del origen marino de las serpientes. Fue recién en la década de 1920 cuando fueron descubiertos los primeros fósiles que iban a sostener aquella teoría. El barón Franz Nopcsa describió una serpiente marina que se llamó Pachyophis woodwardi. Exacto. So that's the very first fossil. Sí, claro, pero hubo otros más. Y lo que Mike todavía no nos contó es que el fósil más importante para la teoría marina fue encontrado por él. Y se llama Pachyrhacus problematicus. Pero, ¿no hay también una teoría terrestre? The idea that snakes had a burrowing ancestry has never been based on fossils at all. ¿Y el ninja? ¿Qué tendrá para decir al respecto? Nosotros habíamos encontrado ahora, en rocas de 100 millones de años, una serpiente en ambiente continental y con patas. Momento. Está claro que la Patagonia es un terreno continental, pero la Tierra sufrió muchos cambios a lo largo del tiempo. ¿Cómo sabemos que nunca estuvo cubierta por el océano? La Patagonia se encuentra hoy al sur de América del Sur. A lo largo del tiempo, fue variando su posición junto con la de Sudamérica y formó parte del supercontinente de Gondwana y mucho antes del de Pangea. Pero siempre, a lo largo de todo ese tiempo, Patagonia fue llanuras, fue montañas, fue pantanos, bosques,
un desierto, pero nunca fue mar. A lo sumo tuvo pequeñas ingresiones marinas. Patagonia siempre fue tierra firme. Entonces, podemos estar ante un hallazgo histórico. La evolución tiene sus tiempos. Najash esperó millones de años para venir a contarnos que la teoría imperante sobre la evolución de las serpientes podía estar equivocada. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar a nosotros confirmarla? Cuando reinaban los dinosaurios, bajo su sombra, convivían otras especies, como serpientes o cocodrilos. En un viaje de estudios a la selva misionera, Lucila vio los cocodrilos actuales y ya no pudo dormir. Fue cuando le llegó el rumor de que un paleontólogo buscaba a alguien para trabajar en cocodrilos prehistóricos. El paleontólogo resultó ser el ninja. Y los cocodrilos prehistóricos, el tema de la tesis doctoral de Lucila. El ninja se convirtió en su director de tesis y la sumó al equipo para acompañarla en el extenso recorrido que todavía la espera. La investigación sobre el origen de las serpientes se ha debatido entre dos hipótesis alternativas. Una es que las serpientes se originaron en tierra firme, como lagartos pequeños, excavadores, que en algún momento perdieron las patas. Pero esta hipótesis realmente tiene poco sustento. No hay prácticamente fósiles que la demuestren. La hipótesis alternativa es que las serpientes se originaron en el mar, a partir de lagartos marinos, algunos gigantescos como los mosasaurios. Esta hipótesis tiene un abundante sustento fósil y el principal de ellos es Pachyrhachis problematicus. Pachyrhachis problematicus fue el primer hallazgo de una serpiente con verdaderas patas. Fue colectada por obreros en una cantera junto al río Jordán, en la ciudad de Ramallah, Jerusalén, entre 1978 y 1979. Fue bautizada, o mejor dicho, tuvo su bar mitzvah, porque además ya estaba grande, y fue reseñada como una desconcertante mezcla de serpiente y lagarto. Into the museum drawers they went. No one ever went back to look at the material. And everyone pretty much ignored the specimens until 1996, when myself and Mike Lee went to Jerusalem to see those snakes, thinking they were just a kind of legless lizard, pulled open the drawer and discovered like a Christmas present that in fact these were true snakes that still had back legs. Very tiny, but still had back legs. And I guess I would have been perceived by everyone else as the guy supporting the marine origins hypothesis over here. And Sebastian's terrestrial snake is over here on land. En una esquina del cuadrilátero, Mike Caldwell y su Pachyrhachis problematicus, de 100 millones de años de edad, supuestamente acuática. En la otra esquina, el ninja y su Najash rionegrina, de la misma edad y supuestamente terrestre. Primer round. Demostrar las características que confirmen el ambiente de cada especie. What do we see in the fossil record, for example, Pachyrhachis, that shows similarities to any of those features we find in living snakes? We can see that the body is flat and very narrow. The ribs in Pachyrhachis run very directly down. And it also had the remains of its last fish dinner inside of the rib cage, inside of the body. So it was very clear that it was living in this ancient coral reef system and feeding on fishes. And as well, it's very flattened so that it would have been able to effectively swim. Estaba claro
que nuestra serpiente vivió en un ambiente terrestre. Las serpientes terrestres también pueden tener sus características. Por ejemplo, las espinas neurales de las vértebras tienen que ser chatas, de modo que les permita excavar. O a veces la cabeza está formada en forma de pala. Los huesos de nuestra serpiente son muy pequeños. Los tuvimos que repreparar con mayor detalle y los volvimos a estudiar. Ahí encontramos que una de las patas, la pata izquierda, estaba quebrada en vida. Esto quiere decir que la serpiente era de origen terrestre y no marina porque esto no pudo haber sucedido en el medio marino. Aplausos, por favor. No quedan dudas. Nahash vivió en un ambiente terrestre. Las teorías científicas estaban empatadas. Un punto para la hipótesis marina, un punto para la hipótesis terrestre. Eso ya lo sabemos, ninja. Y ahora, todavía faltaba un gran recorrido de pruebas y descubrimientos para definir cuál iba a ser la hipótesis ganadora. ¿qué pruebas? ¿Cuál es el segundo round? Ninja, ¿nos vas a dejar con esta intriga? Esta ansiedad me recuerda a Lucila. La ansiedad me mata, dice ella. El tiempo no me alcanza para aprender todo lo que quisiera. ¿A quién no le pasaría si se cruzara con esos seres extraños, de patas largas y fauces dientudas, que son los cocodrilos prehistóricos? ¿No dan ganas de tenerlos de mascota?, pregunta Lucila. Y es una cuestión de gustos, o de coraje. El mismo que tiene Lucila para enfrentar su travesía, porque, aunque a ustedes les parezca una repetición, la esperan muchas campañas, muchos museos, muchas investigaciones y, sobre todo, mucho tiempo. Todo se trata de completar su evolución y convertirse en una doctora en paleontología. The age of a fossil really only tells you, as interesting as that fossil might be, that here at this point in time in the rocks, this is where we find the first individual. But to find that first individual, by logic, you must also then reason that it evolved down here. Because you wouldn't find a member of the species here and have it be the first of its kind. Entonces, tanto Nahash como Pakirrakis representan cientos, miles, millones de otros individuos de su misma especie o grupo. Because in the rocks, you might find one individual here, another species here, and another species here. Por lo tanto, la respuesta no está en la edad, sino en la evolución de cada grupo. So point in time is just that. It's a point in time. The evolutionary story goes back before that point in time. ¿Estamos ante la clave del segundo round o me parece? Lo que necesitábamos saber ahora es cuál había surgido primero en la evolución, si el grupo de Nahash o el grupo de Pakirrakis. Y para eso necesitábamos hacer un análisis minucioso de caracteres. El estudio de caracteres es conocido como análisis filogenético, algo así como un árbol familiar. Time and rocks are essential to the story. We need to understand that. But the phylogeny takes those points in time and space and connects them into a diagram that makes sense both in terms of time and evolution. Señoras y señores, comienza el segundo round. Para hacer análisis filogenéticos en fósiles, ya sea de dinosaurios, cocodrilos o serpientes, lo que usamos es el programa Mesquite, que tiene una matriz donde cargamos nuestros datos morfológicos. Esa matriz puede ser de cientos de individuos por cientos de caracteres. O sea, una matriz de miles y miles de datos por medio de ceros, 1, o sea, presencia o ausencia de tal o cual característica. Entonces, cargamos esos datos que nos pueden tardar meses a veces en realizarse. Y una vez que está todo eso bien cargado, vamos al TNT. Que es un programa usado por todos los paleontólogos del mundo y nos da las posibles relaciones filogenéticas entre los grupos o taxones estudiados.
Cuanto más grande sea esa matriz, tanto de individuos como de características, más va a ser el tiempo que va a tardar el TNT en darnos las respuestas. Entonces puede tardar horas, puede tardar días e incluso puede tardar semanas esperando a que nos dé el resultado final. Los análisis filogenéticos dieron como resultado que Pachyrhachis está más relacionada a serpientes actuales. En cambio, nuestra serpiente está relacionada a lagartos sin patas basales. Esto quiere decir más originales. Lo que están viendo allí es un knockout técnico de la olvidada teoría terrestre sobre la ya no más imperante teoría marina. ¡Hey! 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 La evolución a lo largo del tiempo hizo que un grupo de lagartos alargaran su cuerpo y perdieran las patas. Es lo que hoy conocemos como serpientes. La serpiente más primitiva va a ser aquella que demuestre estar emparentada más cercanamente con un lagarto. Según nuestros estudios, esa serpiente es Nahash. Lucila define que está en ese eslabón de la cadena evolutiva entre un estudiante y un paleontólogo profesional. Ella quisiera acelerar el tiempo y terminar su tesis doctoral cuanto antes, pero la evolución siempre tarda. A veces, demasiado. Y Lucila aprendió a ser paciente. Descubrió el primer mandamiento del mundo de la ciencia. No hay mayor contradicción que un científico sin paciencia. A nuestra serpiente terrestre la llamamos Nahash. Ese es el nombre en hebreo de la serpiente del Antiguo Testamento a la que Dios ordena perder las patas y arrastrarse para siempre. Para reconstruir a Nahash tuvimos en cuenta varios factores. El principal es los restos fósiles. Sabemos cómo eran estas patitas de atrás y que tenían articulaciones, lo cual pudo haber servido para cavar pozos o alguna cuestión relacionada con su reproducción. En el tema de los colores, tomamos como base el color de los anfifénidos, que son las serpientes que estarían más relacionadas con Nahash. Los anfisbénidos, en latín, Amphisbaenia, o culebrillas ciegas para los amigos, son parecidas a las lombrices de tierra, con adaptaciones para el medio subterráneo, con la capacidad de excavar y deslizarse, plegando su piel. La forma de la cabeza, redondeada, el color de los ojos, todas estas cosas fueron tomadas en cuenta a partir de estos animales que se conocen hoy día y además teniendo en cuenta que Nahash era una serpiente de 1,5 metros de largo aproximadamente, que quizá vivía en pozos que hacía en la tierra. Nahash, la antigua, la que tiene nombre bíblico, la que tardó más de 40 millones de años en su evolución para perder sus patas y darnos a las serpientes modernas, nos enseña que el pasado puede hablarnos del presente, pero también del futuro. Porque la evolución de una especie, la veracidad de una hipótesis o la carrera de una estudiante en camino a ser profesional están en continuo movimiento, siempre. The past is what informs us of how we got to where we are today. The present has a future. Where that future is going, we don't know. But if we do understand the past, if we understand how organisms evolved, if we understand how climate changed, we can use that information
evolution of life, evolution of rocks, evolution of the planet, the biosphere, the cryosphere, the atmosphere, we can go forward and predict the future. Understanding evolution is just one part of being able to understand the past and to be able to understand where the future is going.